A la espera de lo que pueda ocurrir mañana con la convalidación de varios decretos en el Congreso que incluyen la gratuidad del transporte público, Gobierno de Canarias y Cabildos se han reunido para articular esa prórroga de la bonificación que aprobó el Consejo de Ministros a finales del año pasado. El principal anuncio es que el Ejecutivo Regional no va a exigir a los Cabildos un número mínimo de viajes. Saludamos ya a María Fernández, que es la Directora General de Transportes del Gobierno Regional. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, señora Fernández, ¿qué va a pasar si el Congreso no convalida ese decreto anticrisis que incluye esa gratuidad del transporte público? ¿Nos quedamos sin guagua y tranvía gratis aquí en Canarias? Bueno, esperemos que el Gobierno consiga los apoyos que había prometido. De hecho, creo que estaban buscando fórmulas incluso de transformarlo en un posible proyecto de ley, pero lo que sí nos queda muy claro es que desde el Gobierno de Canarias vamos a seguir exigiendo este compromiso que tuvo el Gobierno de España con Canarias y que tuvo el Partido Socialista con el partido al que yo represento, Coalición Canaria, como acuerdo de legislatura. Es imperiosa esa necesidad porque nosotros hemos hecho nuestros deberes, hemos hecho un estudio incluso de impacto socioeconómico de esta medida en Canarias y ha vertido datos increíbles sobre el aumento en la movilidad sostenible, la cohesión social. Tenemos datos sobrados para saber que esto es una medida que tenemos que proteger, pero es que incluso en ese decreto hay mucho más, ¿no? Hay muchísimos recursos para los palmeros, hay medidas para paliar y para luchar contra esta crisis inflacionista que azota la economía de las familias. Esperemos que consigan ese acuerdo porque es imperiosa la necesidad de que esto se prorrogue. Si no se convalida el decreto, señora Fernández, el Gobierno de Canarias junto a los cabildos tendrían capacidad económica organizativa para mantener esa gratuidad. Efectivamente, esto tenemos que reivindicárselo al Gobierno de España, es decir, es una medida que recordemos que viene junto a otras medidas que el Gobierno de España implementaba en el resto de la península, como por ejemplo en los trenes de alta velocidad de Renfe o del transporte urbano del resto de la península. Es una medida de mucho peso económico y que es responsabilidad del Gobierno de España. Dicho esto, los cabildos tendrían muy difícil poder asumir con fondos propios el sostenimiento de una medida de este tipo. Este lunes se reunía usted con los cabildos para analizar esa prórroga de la gratuidad a la espera de lo que ocurra en el Congreso con ese decreto. Sobre la mesa, un asunto fundamental, si exigir o no un número mínimo de viajes para tener derecho a la bonificación. Para empezar, antes de entrar con la decisión que usted les ha trasladado a los cabildos, decía usted que esta medida, la de exigir un número mínimo de viajes impuesta por el gobierno anterior, es totalmente caprichosa y que ha tenido un efecto pernicioso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha provocado? Bueno, pues todas estas declaraciones no son gratuitas, es decir, nosotros instamos a hacer un estudio sobre el impacto de esta medida. ¿Y qué arrojó este estudio? Datos sobre un efecto pernicioso que había generado este mínimo de 15 viajes que hacía que incluso los viajeros cambiaran su hábito de rutas, que eligieran hacer viajes en vacío para no perder esa gratuidad, que cambiaran determinados modos de desplazarse que saturaban incluso los servicios, impidiendo que la propia concesionaria pudiera poner refuerzos de guaguas y saturando el propio servicio. Fue una medida que se puso igual para todo el archipiélago, cuando todos sabemos que nada tiene que ver la movilidad en una isla como El Hierro, La Palma, Fuerteventura o Gran Canaria. Y esto hacía que muchas de esas islas no capitalinas tuvieran serias dificultades a finalizar el año de poder justificar la gratuidad del transporte, poniendo en riesgo el servicio a los ciudadanos, porque no debemos de olvidar que aquí el que tiene que estar bien protegido es el ciudadano. Nosotros con un estudio, no de manera caprichosa, hemos dicho que tenemos que garantizar que esta gratuidad vaya dirigida al viajero habitual, pero que pedir un mínimo de 15 viajes al mes uniformemente en todo el archipiélago es totalmente imposible de cumplir para algunas cabildos, porque recordemos que el transporte se tiene que dimensionar con respecto a la propia isla y son los cabildos los que tienen la competencia en la organización del transporte insular. Y esta medida y esta imposición que se hizo por el Gobierno de Canarias, que no venía pedida por el Gobierno de España, pues no se hizo ni con estudios, se hizo de manera uniforme sin tener en cuenta ese dimensionamiento y que entendemos que tenemos que corregir una anomalía porque el Gobierno de Canarias puede recomendar, pero las competencias son siempre cabildicias.
Al final han decidido ustedes desde el Gobierno dejar en manos de los cabildos la decisión de si se exige o no un número mínimo de viajes. Le pregunto, directora, ¿entonces va a haber algún tipo de control de que el pasajero es habitual? Claro, es decir, nosotros ya lo hemos dicho a los cabildos, esta medida va dirigida al transporte habitual. No puede ser aplicarse la gratuidad del transporte a bonos multiviajes, al pago del bono al pago del viaje en la propia guagua. Esto va dirigido ¿a qué? A las políticas de bonos de viaje habitual. Todos conocemos el bono residente canario, va vinculado a un empadronamiento, a un nombre, apellidos, DNI. Esas son las políticas de bonos que sí van a ser subvencionadas con la gratuidad del transporte. Van dirigidas a ese viajero habitual que no tiene por qué coger la guagua 15 veces en un mes, pero que sí la coge a lo largo del año varias veces para desplazarse. Tenemos que tener en cuenta que un buen uso y una buena movilidad sostenible no implica hacer un mal uso del transporte público, es decir, no podemos exigir a una persona que a lo mejor vive en la capital y que se mueve en guagua de manera habitual, pero que a veces elige caminar, coger una bici y no siempre saturar los servicios de guagua para recorridos cortos en los que uno puede elegir moverse caminando y que sin embargo a día de hoy por ese requisito mínimo de 15 viajes al mes pues eligen la guagua saturando los servicios, haciendo viajes en vacío y no apostando por una movilidad realmente sostenible. ¿Tenemos que proteger al viajero habitual? Sí, pero no debemos de distorsionar ese hábito de viaje que tienen los viajeros de Canarias. Y este hecho, el de no obligar a los cabildos a exigir un número mínimo de viajes, ¿qué impacto puede tener en el volumen de usuarios? ¿Lo han medido? Bueno, lo que les puedo decir es que en este estudio que hemos encargado hace vaticinios y estudios de posibles escenarios, ¿no? Y, por ejemplo, en las islas no capitalinas no va a tener ningún impacto. De hecho, muchas de ellas ya no podían ni siquiera llegar a finalizar el año anterior a poder cumplir y exigir este mínimo de 15 viajes a la hora de que el Gobierno de Canarias le pedía para esa justificación. Ellos fueron los primeros que pusieron la voz de alarma de que no podían llegar a esa justificación y, por ejemplo, para este tipo de islas no va a tener ningún impacto. Es cierto que en islas no capitalinas, por ejemplo, sobre todo Gran Canaria y Tenerife, nos han pedido al Gobierno de Canarias que les demos un tiempo para ver cómo ellos van a medir esa habitualidad para poder discriminar esa gratuidad y les hemos dado el tiempo que necesiten porque entendemos que en estas islas sí que hay un gran nivel de recaudación en las guaguas, en títulos multiviajes y tendrán que valorar cómo poder establecer esa habitualidad en sus propias competencias. La gratuidad del transporte público, esa medida aprobada por el Gobierno central, viene acompañada de una financiación de 81 millones de euros. Sin embargo, a raíz de ese estudio que ha encargado el Gobierno de Canarias, han detectado ustedes que esta financiación, esta partida es insuficiente. ¿Qué financiación adicional se necesita? Bueno, pues como bien explicamos, una de las cuestiones que abordamos con los cabildos fue que ellos nos aportaran datos fidedignos, es decir, hemos cerrado el año hace escasos 8 días y el estudio que teníamos lo teníamos con macronúmeros. Es obvio que si ha aumentado una media de un 44% la demanda de usuarios, ha aumentado los costes, han hecho una inversión de una media de un 5% en compra de nueva flota, aumento de media de un 8% en la plantilla de estas concesionarias. Todo esto tiene una implicación en los costes del servicio y por ello esos costes van a tener que ir aparejados de un aumento de esa petición de esos 81 millones. Nosotros en cifras macro podíamos vaticinar que podrían aumentar en unos 60 millones, pero uno de los motivos por los cuales reunimos a los cabildos ayer era para que ellos mismos en el plazo del próximo mes nos pudieran dar datos con los cuales enriquecer este estudio, hacer una aproximación más certera y poder ir al Gobierno de España con cifras, datos, estudios y que todo lo que salga de esta dirección, de esta consejería, no sean medidas caprichosas, sean medidas basadas en estudios, en dimensionamientos y por supuesto siempre con la colaboración de los cabildos, que no olvidemos que son ellos los que tienen la competencia en la organización de su planificación de movilidad insular. Pues María Fernández, directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias. Estaremos pendientes, como no mañana, a esa votación en el Congreso de esa convalidación de los decretos que afectan evidentemente a la gratuidad del transporte público aquí en las islas. Gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días.